Señor, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Queremos abrir también nuestro corazón, Señor, delante de ti, para recibirla y que caiga en buena tierra, en el nombre precioso de Jesús. Que cada vez que escuchemos tu palabra lo hagamos con reverencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les pido, hermanos, si vamos por favor a Joel, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice la Escritura: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. ¿Usted conocía esa expresión? ¿Y cuál es la expresión? Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Pues hay algunos estudiosos que dicen que este pasaje justamente es una profecía para los últimos tiempos. Ahora, recordemos algo, que la palabra del Señor no tiene límites en el tiempo. La palabra del Señor es atemporal. ¿Qué es lo que quiere decir? Que va más allá del tiempo. Y lo que se escribió en aquel entonces para ese pueblo de Dios, también es para nosotros en este día. El día de hoy nosotros podemos tomar estas palabras para nosotros también. Amén. Vamos a ver nuevamente el versículo 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquese, vengan todos los hombres de guerra. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a su pueblo aquí en este versículo? Lo primero que les dice es que tienen que proclamar algo, ¿verdad? Dice ahí, proclamad. ¿Y qué es lo que deben proclamar? Guerra. Proclamad guerra. Lo segundo que les dice es que hay que despertar a alguien. ¿A quién deben despertar? A los valientes. Hay que despertar a los valientes. La pregunta que surge es, ¿cómo? ¿Estaban dormidos? ¿Acaso los valientes estaban dormidos? ¿O es posible que los valientes estén dormidos? Si la Escritura lo dice, es que así es. Si había que despertar a los valientes es porque estaban dormidos. Los valientes pudiera ser que estén dormidos. Si yo preguntara en este lugar, ¿cuántos valientes hay? Y podríamos decir todos, amén. La pregunta sería, ¿estamos despiertos o estamos aletargados? ¿Estamos durmiendo? ¿Estamos adormecidos por las situaciones? Sí somos valientes, pero debemos estar despiertos. Eso es lo que le está diciendo Dios a su pueblo. Vayan y despierten a los valientes. Lo tercero que les dice es, acérquense. Son puras acciones. Acérquense. ¿Quiénes? Los hombres de guerra. Esos tienen que acercarse, los hombres de guerra. El llamado aquí, hermanos, de acercarse es para los que saben que estamos en guerra. ¿Cuántos de los que están aquí saben que el día de hoy estamos en guerra? Estamos en guerra. Y es una guerra tremenda. Es una guerra constante. Una guerra que no da tregua. El enemigo no descansa. Él no da tregua. Hoy, hermanos, estamos en guerra. Nosotros somos los guerreros del Señor. Amén. Somos los guerreros del Señor. Amén. Si usted no lo cree, tengo que decirle algo. Usted es guerrero. A lo mejor no lo sabía, o tal vez usted no lo cree, pero usted es un guerrero del Señor. Somos guerreros y mire, Dios no nos manda a la guerra a ver cómo podemos hacerlo, a ver cómo nos va.
Dios nos equipa, Dios nos ha dado una armadura que protege nuestra cabeza, protege nuestro cuerpo, amarra nuestros lomos, cuida nuestros pies, nos da un escudo para protegernos, pero también nos da una espada, que es la espada del Espíritu. ¿Y cuál es esa espada del Espíritu? La palabra del Señor. Así es que somos guerreros. Dios dice que usemos la armadura. ¿Por qué? Porque los guerreros deben usar una armadura. Y también el Señor nos dice que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios. Amén. Nuestras armas son poderosas en Dios. Hace muchos años conocí a una persona y estábamos hablando y compartiendo del Señor. Y no sé de qué manera surgió que le mencioné yo a ella que estábamos en guerra. Y me dijo, no. A mí no me hable de guerra. A mí no me hable del diablo. A mí no me hable de las tinieblas. A mí hábleme del amor de Dios, de sus promesas. Eso sí le acepto. Eso sí le recibo. Y yo le dije, está bien. Yo le puedo hablar del amor de Dios, porque el Señor la ama. Yo le puedo hablar de sus promesas, porque las promesas del Señor son verdad. Pero le tengo que advertir a usted que estamos en guerra. Y si usted no se prepara, puede haber estragos en su vida. Así es de que, qué bueno conocer el amor de Dios y sus promesas, pero también debemos estar alertas. El llamado que Dios le hizo a su pueblo era de despierten valientes. Así es que los valientes en este lugar despierten. Acérquense los hombres de guerra. Todos los que estamos aquí siendo hombres de guerra, mujeres guerreras, tenemos que acercarnos hasta el Señor. Amén. Vamos al versículo 10, hermanos, que ya lo leímos. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Aquí hay otra indicación más, otra acción que el pueblo tiene que hacer, y es forjar algo. Ellos tienen que forjar sus armas. ¿Y de dónde lo iban a sacar? De sus instrumentos agrícolas, de la hoz, de sus asadones, de esos instrumentos que era lo que ellos tenían más cerca, con lo que trabajaban cada día. De ahí tenían que hacer sus armas. Lo que tenían a la mano podían transformarlo en esas armas. Y al final termina diciendo el Señor que hay algo que tenemos que decir. Hay que decir algo. ¿Qué es lo que hay que decir? Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Mire, ¿a poco no hemos cantado esa parte? Esa línea de la Escritura, ¿a poco no la hemos cantado alguna vez? Y hoy el débil diga, fuerte soy. Ese canto está aquí en la Escritura. Esa porción de ese canto sale de las Escrituras, porque el Señor está diciéndole a los valientes que ya despertaron y que se han acercado al Señor, les dice, ¿te sientes débil? Pues diga el débil, fuerte soy. Y dijimos que esa palabra que fue escrita para ese pueblo está escrita para nosotros el día de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido debilitados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido débiles? ¿Cuántas veces nos hemos sentido sin fuerzas? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Solo yo? Creo que todos, si somos sinceros, podríamos decirlo. Podemos ser valientes, hermanos, pero también podemos estar debilitados. Y no es pecado. Es una situación que tal vez estemos viviendo. Decidirnos quedarnos ahí, eso sí está mal. Ahí es donde está el error. Ahí sí. Pero aunque seamos valientes, podemos pasar momentos de esa situación en la que sentimos que ya
no tenemos fuerzas. Pero el Señor dice, diga el débil, fuerte soy. Ese llamado es para los valientes. Pero también los valientes pueden estar debilitados. Y si es así, hay algo que tenemos que hacer. Declarar con nuestra boca, somos fuertes. Debemos reconocer, porque mire, para poder decirlo, es porque hemos reconocido que estamos viviendo esa situación. Debemos reconocer cuando estamos pasando esa situación, cuando nosotros nos sentimos débiles o cuando estamos pasando esa situación de debilidad. Leí esta expresión, hermanos. Se necesita ser muy valiente para reconocer la debilidad. Se necesita ser valiente para poder reconocer que estamos viviendo un momento de debilidad, de falta de fuerzas, de falta de vigor. Porque mire, débil, esta es su definición, de poco vigor o de poca fuerza o de poca resistencia. Esa es alguna de las definiciones que encontré acerca de débil, que nos falta vigor o que hay poca fuerza o bien poca resistencia. Quien llegue a sentirse así, hermanos, ¿qué debería de hacer? Reconocerlo. Primero, reconocerlo. Porque si no lo reconocemos, entonces no hay nada más que hacer. Seguiremos en esa situación. Pero si lo podemos reconocer, entonces podemos hacer lo que Dios nos ha dicho, que es declarar, soy fuerte o fuerte soy. Amén. Pero hay algo que no debemos de olvidar, hermanos, que esa fuerza que estamos declarando, fuerte soy, esa fuerza no está en mí, no está en lo que yo creo, ni en lo que yo pienso. Esa fuerza que es la que me puede levantar, solo procede de Dios, solo procede de nuestro Señor. Solo de ahí es de donde viene esa fuerza para poder decir, fuerte soy. Amén. Veamos un ejemplo. Veamos al apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12. Nosotros vamos a encontrar en todo este capítulo, el 12, que es Pablo, quien le está escribiendo a quién, a la iglesia que está en Corinto. Y entonces Pablo empieza a hacer mención en este capítulo sobre diferentes visiones y revelaciones que recibió de parte de Dios. ¿Qué visiones y qué revelaciones? Una de ellas es que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Usted lo va a encontrar en todo el capítulo 12. Que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Oiga, imagínese qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan tremenda. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué otra cosa vivió él? Fue arrebatado hasta el paraíso. Y dice la Escritura que ahí, en ese lugar, fue donde él escuchó unas palabras inefables. Creo que la palabra inefable no es una palabra que comúnmente utilicemos. No es muy común. ¿Qué significa la palabra inefable? Que no se puede explicar con palabras. Eso es inefable. No se puede explicar. Lo que él escuchó, él no tenía manera de explicarlo con sus propias palabras, porque fue algo maravilloso y sobrenatural lo que él vivió. Y él está narrando en el capítulo 12 de Segunda de Corintios esta experiencia. Pero ¿sabe qué? Si hubiera quedado hasta ahí sería algo pues fantástico, maravilloso. Sin embargo, también él hace notar en este capítulo que le fue dado un aguijón. Le fue dado un aguijón en su carne. ¿Qué es un aguijón? ¿O qué aguijón? No se sabe, hermanos. Hay algunas personas que dicen que seguramente era un problema en sus ojos, pero no se sabe.
¿Qué aguijón estaba en la carne de Pablo? No sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que él dice, que ese aguijón tenía un propósito. El aguijón en su carne tenía un propósito. ¿Y cuál era? Pablo dijo, para que no me enaltezca. Para que no me enaltezca. Ese era el propósito del aguijón en su carne. Mire, dicho en otras palabras, es para que no me llene de orgullo, para que no me sienta tan grande, para que no me sienta por encima de los demás. Imagínense qué experiencia tan maravillosa haber llegado al tercer cielo, haber estado en el paraíso. Maravilloso. Pero había algo en él que fue permitido en su carne para evitar que él se llenara de orgullo, para que él se enalteciera. A veces nos han pasado y vivimos situaciones sobrenaturales y a veces esa situación nos puede hacer sentir mejor que alguien más. Que las cosas maravillosas que Dios nos ha permitido vivir, no sea necesario que Dios ponga un aguijón en nuestro cuerpo para mantenernos humildes, sino que nos mantengamos humildes, aunque vivamos cosas extraordinarias. ¿Sí? Porque eso fue lo que le pasó a Pablo, un gran siervo de Dios. Así es de que dijimos que había un propósito. El aguijón en su carne era para que él no se llenara de orgullo, para que él no se enaltezca. Ahora, fíjese bien, hermano, que Pablo dice aquí en el mismo capítulo que Pablo le pidió al Señor 3 veces. Le pidió 3 veces, ¿qué cosa? Que le quitara el aguijón. Se lo pidió. Y mire, hay quienes dicen que Dios no le contestó, que Dios no le respondió, pero Dios sí le respondió. Dios sí le contestó a Pablo. Por supuesto no le contestó, no le respondió como él esperaba. Así es de que vamos a ver el versículo 9 de 2 de Corintios 12. Vamos a ver la primera parte, hermanos, porque lo vamos a ir viendo poco a poco, esta porción de la palabra. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Cuando Pablo le pide al Señor que le quite ese aguijón, el Señor le responde sobre ese asunto y le dice, bástate mi gracia. Otras versiones, hermanos, dice, en lugar de decir bástate mi gracia, esas versiones dicen, mi amor es todo lo que necesitas. Mi amor es todo lo que necesitas. Otra versión dice, mi bondad es todo lo que tú necesitas. No le dijo que le iba a quitar el aguijón, sino que aún con ese aguijón, a pesar de ese aguijón, su amor, su bondad era lo que él necesitaba, a pesar de tener ese aguijón. Hay veces que nosotros le hemos pedido algo al Señor y sentimos que no nos ha respondido, pero no nos ha respondido como nosotros quisiéramos. Pero tengamos nuestros oídos abiertos y nuestro corazón también para entender que el Señor nos puede decir, a pesar de eso, que te es incómodo, a pesar de eso, que te es molesto, que te baste mi gracia. A pesar de eso, mi amor es lo que tú necesitas y podrás seguirme sirviendo a pesar de eso. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos dicho, Señor, si tú me das tal cosa? O hemos dicho, Señor, si tú me quitas tal cosa, Señor, si tú cambias esta otra, entonces yo te podré servir. ¿Alguna vez lo hemos dicho? ¿O tal vez lo hemos pensado? ¿Sí lo hemos hecho en alguna ocasión? Creo que el Señor hasta el día de hoy nos sigue contestando, bástate mi gracia, hasta que lo entendamos.
hasta que lo podamos asimilar, que podemos estar delante del Señor y podemos servirle y amarle a pesar de algún aguijón que esté sobre nosotros. Amén. Leamos la siguiente parte del versículo 9, porque leímos, bástate mi gracia. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Pero somos valientes. Sí, pero el poder de Dios es el que se perfecciona en nuestra debilidad. Hay otra versión que dice, la palabra de Dios para todos, dice, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Hay otra versión que dice, mi poder se muestra en la debilidad. Entonces, hermanos, no es mi fuerza, no es mi poder, es su fuerza y es su poder. Amén. No es mi fuerza, es la fuerza del Señor. No es mi poder, no es qué tan suficiente soy, es el poder que viene de lo alto, el poder de mi Dios. Amén. ¿Qué sigue diciendo el versículo 9? Por tanto, como ya el Señor le respondió a Pablo y le dijo, bástate mi gracia. Y le dice, ¿por qué es que le debe bastar su gracia? Porque su poder se va a perfeccionar en su debilidad. Entonces Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí la fuerza del Señor. Para que repose sobre mí la capacidad de mi Rey. Por eso me voy a gloriar en mis debilidades. Así pensaba Pablo. Así lo quedó escrito. Así se los dijo a los de Corinto y quedó plasmado para nosotros. Amén. Pablo entendió, hermanos, y ojalá que nosotros también lo podamos entender. Pablo entendió que su debilidad era un escenario para manifestar el poder de Cristo. Lo voy a decir nuevamente. Pablo había entendido entonces que su propia debilidad era ese escenario en donde Cristo iba a poder manifestar su poder. Así es que gloriémonos, hermanos, cuando nos sentamos débiles, porque podemos decir, fuerte soy, porque he reconocido que soy débil. ¿Qué dice Pablo en el versículo 10? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. Así es de que nosotros tenemos algo que aprender del hermano Pablo. Tenemos que aprender a gozarnos en medio de las debilidades, hermanos. Pero sabe que eso es una decisión. Tenemos que tomar la decisión de gozarnos en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. Es una decisión propia. Nadie lo puede obligar a usted a hacerlo. Solo usted tiene que decidirlo. Que sintiéndose débil, sintiéndose sin fuerza y sin vigor, usted decida y yo decida gozarme delante de mi Rey. En las debilidades, en esas flaquezas, hermanos. Él tomó la decisión de gozarse en las afrentas. ¿A cuántos les gustan que los insulten, hermanos? ¿A cuántos de ustedes les gusta que los afrenten? Que una afrenta es un insulto. ¿A cuántos les gusta, hermano? A nadie, ¿verdad? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos cuando nos insultan? Seamos honestos. Bueno, ni me platique, usted mismo ahí sabe. ¿Qué siente cuando lo insultan?
Se siente feo, se siente uno mal. Ahora, alguien puede llegar a enojarse. La pregunta es, cuando nos insultan, ¿nos enojamos o nos alegramos? La tendencia del corazón, la naturaleza misma, nos lleva a la molestia, a molestarnos por la ofensa, por el insulto, por la afrenta. Pero si nosotros podemos recordar que nos podemos gozar aún en las afrentas, porque nos gozamos delante del Señor. Conocí a una hermana, una mujer, desde pequeña, ella iba a la iglesia. Yo la conocí ya siendo grande, la hermana. Ahora está con el Señor ella. Era la hermana Noemí. Y siendo ya grande, ella en el pueblo donde vivía, ahí en ese poblado, a todo el mundo le hablaba de Cristo. A todas las personas les hablaba del Señor. Y mucha gente le escuchaba. Y mucha gente de ese poblado se entregó a Cristo. Muchas personas. Pero también hubo un gran número de personas que se burlaban de ella. Se burlaban de la hermana Noemí. Hacían escarnio de ella. Y cuando yo la conocí, ella decía, mira, me están insultando como lo hacían con Jesús. Eso es lo que ella veía, que el insulto era exactamente igual como lo hacían con nuestro Señor Jesús. Ella no lo tomaba personal. Ella siguió hablando de Cristo hasta que partió con el Señor. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros, hermano? Yo conocí a la hermana Noemí, ¿verdad? Ella se gozaba cuando la insultaban. Es más, decía, así le decían a mi Señor Jesús. ¿Nos gozamos o nos enojamos? Nuestra naturaleza es la molestia. Pero cuando nosotros decimos, oh Señor, ya entendí. Pablo lo entendió. Me tengo que gozar en las dificultades, me voy a gozar en las debilidades, me voy a gozar aún en las afrentas. Y Pablo también aprendió a gozarse, tomó esa decisión de gozarse en medio de las necesidades, de las privaciones, de las aflicciones. ¿O no le dijo a los filipenses, sé vivir con escasez, sé vivir con abundancia? Él aprendió a vivir de toda manera agradeciéndole al Señor. Él tomó la decisión de gozarse en medio de las persecuciones. Aprendió a gozarse en las angustias. Creo que debe ser glorioso que en medio de la angustia nosotros podamos gozarnos, pero con el entendimiento de qué es lo que estamos haciendo, que le estamos dando honor a nuestro Dios. No es de que aguantamos mucho, sino que hemos decidido gozarnos en medio de esa situación. Y entonces, después de todo esto, Pablo puede concluir diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque aprendió a gozarse en la debilidad, porque aprendió a gozarse en la necesidad, en la aflicción, en la afrenta. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Se recuerda cómo empezamos? Con Joel. ¿Qué decía ahí? ¿Qué le dijo el Señor a su pueblo? Diga el débil, fuerte soy. Creo que Pablo lo sabía, conocía esa escritura y lo entendió al haberse gozado con todas estas situaciones que vivió. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esas son sus palabras. Pero recordemos, no son sus fuerzas. Y no es su poder, es el poder de Dios, es la fuerza que viene del Señor. Vamos al Antiguo Testamento nuevamente, hermanos. Vamos a Isaías, capítulo 40. Isaías 40, versículos 28 y 29. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué es lo que el Señor hace? Es ese Señor, Dios maravilloso, que no desfallece, el que no se fatiga, el que no se cansa. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que Él hace con el que está cansado? Dice que le da esfuerzo. Y si ese que está cansado dice, ya no tengo fuerzas, el Señor se las va a multiplicar. Da esfuerzo al cansado, le da firmeza, le da vigor. Y quiero decirle algo, que las matemáticas del Señor son bien diferentes a nuestras matemáticas. A mí me enseñaron que lo que se multiplica por 0, ¿cuál es el resultado? 0. Si multiplicamos algo por 0, siempre va a ser 0. Pero las matemáticas de Dios son diferentes, porque Él sí es capaz de multiplicar cuando hay 0 fuerzas. Cuando ya hay 0 fuerzas, Él es capaz de multiplicarlas y traerlas delante de su presencia a aquel que se lo pida. Amén. Él sí es capaz de multiplicar por 0. Mi Dios es poderoso. Ahora la pregunta, hermano, ¿tú estás cansado? Al estar escribiendo esto, hermanos, yo me pregunté a mí, ¿estás cansada, Marta? Y la pregunta es para todos. ¿Estamos cansados, hermanos? Por alguna situación. Cada uno es personal, porque cada quien sabe lo que está viviendo. ¿Estás cansado? Dios te da firmeza y te da vigor. Esa es mi respuesta, Marta. Si tú estás cansada, Dios te da fuerza y te da vigor. ¿No tienes fuerza, Marta? Dios las va a multiplicar. ¿No tienes fuerzas, hermano? ¿Has llegado a decir, ya no puedo, ya no tengo fuerzas? Hoy el Señor te dice, multiplico tus fuerzas. Las que ya no tienes, de forma sobrenatural las multiplico y las tendrás. Amén. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es bueno. Y ya dijimos, hermanos, que esa fuerza viene del Señor. Pero sabe que no solamente viene del Señor, sino que Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es mi fortaleza. No solamente Él multiplica mis fuerzas, sino que Él mismo es mi fortaleza. Él es mi Rey, Él es mi Dios, Él es todo lo que yo necesito. Amén. Y dice, lo alabaré, lo enalteceré, porque el Señor es digno, hermanos. El Señor es digno. Isaías 26, versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Nos sentimos débiles? El Señor es la fortaleza de los siglos. Podemos decir, fuerte soy, porque Él es mi fortaleza. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si el Señor es mi luz, si Él es mi salvación, no tengo que tener temor. Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién me va a poder atemorizar? Eso solamente sucede si es que Él es la fortaleza de mi vida.
Porque cuando yo quiero estar fuerte en mis propias fuerzas, o quiero ser poderoso en mi propia capacidad, entonces el Señor no es la fortaleza de mi vida. Pero cuando podemos reconocer que tenemos necesidad de nuestro Dios, en el trabajo, en la casa, en la escuela, donde quiera que estemos, necesitamos la fortaleza de nuestro Dios. Él es la fortaleza de mi vida. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 12. Primera de Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Qué está diciendo el apóstol? Doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién lo fortaleció? Sigue diciendo él, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El apóstol puede reconocer y dar gracias, que él necesitaba ser fortalecido, y le da gracias a aquel que lo fortaleció, a Jesús, a nuestro Señor Jesús. En esta misma porción de la Escritura dice en otras versiones, doy gracias a aquel que me ha dado fuerza. Doy gracias a aquel que me ha dado fuerza. Otra versión dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha sostenido con su fuerza. El Señor es el que nos sostiene en toda dificultad. Él es el que nos sostiene en medio de la debilidad. El Señor es el que nos sostiene. Tenemos que ser humildes para reconocer cuánto lo necesitamos. Efesios 3, versículos del 14 al 16. Dice la Escritura, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Leeré el 16 nuevamente. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dijimos que la fuerza viene del Señor. El Señor es nuestra fortaleza. Y dice aquí el apóstol que por el poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos ser fortalecidos. Somos fortalecidos con poder en el hombre interior. O sea, no es acá afuera, no es por fuera, hermanos. Es en el hombre interior. Somos fortalecidos con poder en el hombre interior. Y lo hace por su Espíritu. El Espíritu Santo, Jesús, el Padre, son uno mismo. Ellos son nuestra fortaleza. Amén. Proverbios 10, 29. Algo más acerca de la fuerza o de la fortaleza. Lo encontramos en Proverbios 10, 29. Dice la Escritura, el camino de Jehová es fortaleza, ¿a quién? Al perfecto, pero destrucción a los que hacen maldad. Y esta es una de las palabras que es iniquidad. El camino del Señor es una destrucción para los que hacen iniquidad, para los que hacen maldad. Pero ese camino del Señor, para aquel que es perfecto, es una fortaleza. Ahora, no nos desanimemos, hermanos, porque perfecto, ¿quién hay perfecto aquí entre nosotros? ¿Algún perfecto entre nosotros? Perfecto es íntegro. La palabra en el original de perfecto habla de integridad. Así es de que el camino del Señor es fortaleza al que es íntegro, al que es completo.
esa integridad de la que habla el Señor a nosotros, dice que su camino será una fortaleza para nosotros. Para los que se pierden, será como un tropezadero, será destrucción, pero no así para aquellos que son íntegros delante del Señor. Amén. El Señor así es. Recordemos lo que dice Nehemías 8:10. Ahí en Nehemías 8:10 nosotros vamos a encontrar que se le está diciendo al pueblo: no estén tristes, no estén tristes, coman, beban, no haya tristeza en ustedes, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo del Señor, hermanos, es nuestra fuerza. Su camino es fortaleza para los íntegros y su gozo, el gozo del Señor, será nuestra fortaleza. Por eso podemos aún estar gozosos en medio de las dificultades, porque esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra fuerza. Y no nos apartamos de su palabra, de sus caminos, porque sus caminos son fortaleza para nosotros. Amén. No son mis fuerzas, no es mi poder, es la fuerza y el poder de mi Señor. Pero tengo que reconocer mi debilidad ante el Señor y debo dar lugar a que su poder actúe en mí. Que su poder sea el que actúe en mí, por cuanto he reconocido que soy débil, que tengo esa necesidad. Nunca olvidemos, hermanos, que solo es el Señor el que nos puede fortalecer. Las palabras que nos pueden fortalecer son aquellas que nos recuerdan que el Señor es nuestra fortaleza, que su gozo es nuestra fortaleza, que sus caminos son fortaleza para nosotros. Esas son las palabras que sí pueden animar nuestro corazón. Amén. Fortalezcámonos, hermanos, unos a otros, declarando la palabra del Señor. ¿Te sientes débil? ¿Lo puedes reconocer? Declara, diga el débil, fuerte soy. Y como Pablo lo decía también, porque cuando soy débil, entonces en Cristo Jesús soy fuerte. No soy en mí, en Cristo Jesús soy fuerte. Amén. Hoy, hermanos, deseo que Dios fortalezca nuestros corazones, fortalezca nuestra vida, que nos dé vigor, que renueve nuestras fuerzas para seguir adelante, para cumplir el propósito por el cual seguimos en esta tierra, para cumplir todo aquello que Dios ha preparado, que siempre son cosas buenas y maravillosas para sus hijos. Amén. Anhelo con todo mi corazón, hermanos, de verdad, que esta palabra que nos recuerda quién es nuestra fuerza, que nos dice que debemos ser humildes para reconocer cuando no podemos más, cuando estamos debilitados, que esta palabra sea vida en cada uno de nosotros, que podamos atesorarla. Y que la palabra del Señor que hemos hablado en esta mañana y que usted ha leído ahí en su Biblia, en sus manos, haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. Que se cumpla en el nombre de Jesús. Podemos orar, hermanos. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos tanto, Señor, que nos recuerdes que en esos momentos difíciles, que en esos momentos de angustia, Señor, podamos gozarnos delante de ti, sabiendo que cuando somos débiles, entonces por ti, Señor, podemos ser fuertes. Gracias, Señor, porque nos has llamado como valientes guerreros a que despertemos, Señor, y nos vistamos con esa armadura, Señor, y enfrentemos con esas armas maravillosas espirituales que nos has dado las dificultades que nos rodean cada día, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, porque tú, Señor, eres nuestra fuerza.
porque tú, Señor, eres nuestra fortaleza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Fortalece la vida de cada uno de mis hermanos. Fortalece sus vidas, llénalas de vigor, de fuerza, de ánimo, Señor, para que cumplamos el propósito eterno que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Lo puede decir usted? El gozo del Señor es mi fuerza. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una semana maravillosa en el Señor. Amén. Aleluya.